Comenzaremos esta conferencia con esta presentación de Leonardo da Vinci. Este es un retrato dibujado al lápiz por su más querido discípulo, Melzi, y lo hace a los 58 años de Leonardo, y le adjudican a este trabajo la representación más fidedigna. Giorgio Vasari es el que escribe esta Vita di Leonardo da Vinci. Vasari es el primer biógrafo de pintores y escultores. Esto tiene importancia desde el punto de vista de la historia del arte. ¿Y de qué manera lo presenta? Dice: los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos, pero con pródiga abundancia suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que haga lo que haga, toda acción suya es tan divina que deja atrás a todos los demás hombres, lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios y no por adquisición de arte humano. Bueno, con estas características divinas es que comenzamos entonces esta conferencia y veremos los aspectos más humanos de nuestro querido Leonardo. Nace en Vinci, como vemos, es hijo de Ser Piero da Vinci. Ser Piero da Vinci era un notario importante, vienen de una familia con cierta alcurnia, con cierta nobleza, ya que es la tercera generación, Piero, de notarios de Florencia. Es un cargo importantísimo y que le da un perfil aristocrático. Pero ¿qué ha sucedido? Que el buen Piero tiene relaciones con una campesina con la cual no tiene ninguna intención de casarse, y esta campesina queda embarazada y da a luz a Leonardo acá, en realidad en Anchiano, que es una población que queda bastante cerca de Vinci, pero esperan hasta que nazca, y recién ahí, al nacer, se hace cargo el abuelo de Leonardo, lo bautiza y queda el registro donde ellos son los notarios de este nacimiento, y los abuelos van a cumplir un papel preponderante, ya que él se cría entonces en Vinci con con una relación estrecha con la madre, pero que no deja de tener esta distancia producida por este conflicto, que, como hemos dicho, esto de que haya nacido bastardo, es decir, de una fuera de la familia, también bastardo quedó como un término peyorativo que no lo tenía en este momento. Sí lo tenía, perdón, lo tenía el término bastardo, la parte peyorativa, pero era cuando eran hijos digamos, de parejas comunes, que no tenían ningún signo de nobleza. Cuando tenían un signo de nobleza, eran respetados como tales, como que pertenecían a un noble, por más que no iban a recibir herencia. Esta era en realidad la gran diferencia, y que no iban a ser, a veces sí, a veces no, incorporados a la familia una vez que, en este caso, por ejemplo, Piero tuvo 3 parejas y tuvo 8 hijos, pero nunca estuvo incorporado, si bien llegó a tener relación con los hermanos, llegó a tener relación, pero no demasiado buena, en el sentido de que los abuelos lo querían muchísimo a Leonardo, y al fallecer ambos abuelos quedó una herencia. La herencia tenía que ser hecha realmente, digamos, quedando registrada como tal. Es decir, había que hacer un testamento, y entonces el bastardo con testamento se hacía cargo de la propiedad. Pero ahí hubo una discusión, querían también parte de esa herencia los otros hermanos. Terminó arreglándose en términos legales. Él normalmente no quería tener conflictos, de modo que terminaron haciendo una distribución del que Leonardo
quedó satisfecho y los hermanos también. Pero vean lo que dice Walter Isaacson en la vida de Leonardo. Dice, Florencia prosperó en el siglo XV porque se sentía cómoda con Leonardo. Bastardo, homosexual, vegetariano, zurdo, distraído y a veces herético. Vamos a ver que son válidas todas estas denominaciones. Pero ¿por qué es tan importante esto de que fuera bastardo para el futuro de Leonardo? Acá vemos cómo escribía de izquierda a derecha, por ser zurdo, y no es que quería en realidad así escribir de una manera que no fuera detectado por sus contemporáneos, porque era obvio que con un espejo se leía perfecto y todos lo sabían, y aparte en aquel momento muchos zurdos escribían de este modo, sobre todo para no borronear, no pasar por encima de lo escrito en tinta con la izquierda. Esto entonces ha sido un tema que ha querido poner un misterio en la forma de escribir de Leonardo, y en esa época se encontraron muchos escritos que estaban en zurdos hechos de esta manera. Por otro lado, también es interesante ver que los subrayados que tenía Leonardo eran también de izquierda a derecha. Veamos cómo es el subrayado de un diestro. El subrayado del zurdo es de izquierda a derecha hacia abajo, y el subrayado del diestro es de derecha a izquierda hacia arriba. Acá lo vemos en Miguel Ángel y en Rafael. Este ha sido también uno de los puntos a veces para detectar cuando era, porque no es fácil seguir el lineamiento con certeza para imitarlo. O sea, por este sistema se han detectado muchas falsificaciones. Muy importante esto de ser autodidacta. El ser autodidacta es lo que le abrió el camino a los descubrimientos. Tenía sentía cierta inferioridad que fue perdiendo a medida que se fue asentando, porque su no conocimiento del latín lo ponía como inculto. Ven que a los 38 años copió, acá ven, las 130 palabras y dibujó un hombre de perfil con cierto... Le debía causar bastante malestar esto de no poder dominar el latín. Y de hecho no lo llegó a dominar en el transcurso de su vida. Y en sus cuadernos solo se encuentran obras disponibles en italiano. Los humanistas al principio del Renacimiento repetían textualmente los textos clásicos, es decir, no los ponían en tela de juicio. Y ahí es donde aparece el genio de Leonardo. Y dice, miren ustedes, aunque yo no puedo citar autores como ellos, me basaré en algo mucho más grande y digno, en la experiencia. Y nos deja las bases prácticamente del pensamiento científico. No quiero desarrollar más acá toda esta parte que hace, digamos, a sus conocimientos científicos, que lo fue adquiriendo entonces con la experiencia. Primero la experiencia y después pensamos sobre cómo es la acción que está detrás de lo que produce una causa. Pero debemos hacer al revés, decía él. Vemos los efectos y después tratamos de estudiar las causas. La experiencia es estudiar los efectos. Trato de consultar primero a la experiencia y después a la razón. Herético, decía. Herético porque, miren la pregunta que él se formuló. ¿Por qué se encuentran en lo alto de las montañas los huesos de grandes peces y ostras y corales y otras varias conchas y caracoles de mar? ¿Cómo es que puede ser que lo que estaba en el mar termine en lo alto de una montaña? Y ahí, en sus códices, códices es el lugar donde se guardan los escritos. Él tiene en folios, se guardaban en aquel momento, y después se editaban, se colocaban, se decidía cuáles folios iban primero, cuáles segundo. Aquí todo este trabajo lo hizo Melzier, lo hizo el discípulo de él, porque en ese sentido no era muy prolijo en esa parte. Y dice, el relato bíblico del diluvio era incorrecto,
por observaciones detalladas y fáciles, afirmó sin temor a la herejía: es una estupidez y simpleza quienes pretenden que estos animales hayan sido arrastrados por el diluvio a estos lugares lejos del mar. Y completa, que es hermoso toda esta parte de investigación que hace, y se lo propongo cuando quieran, está en este códice de Leicester. Los antiguos fondos marinos se han convertido en cordilleras. Llegó a la conclusión de que se elevaba a la Tierra, y esa elevación de la Tierra, que es lo que hoy día sabemos que es así, pero la avanzada en términos de cómo llegó a pensar, por falta de inhibición que le produjo, la falta de inhibición la tuvo por no tener los, entre comillas, los conocimientos que eran impuestos en esa época. Bien, así que sabemos que durante su infancia, su padre entonces le consiguió poder ir al taller de Verrocchio. Esto hay que considerar que Piero entonces se comportó muy bien con él, aun cuando era compatible, porque elegir una línea de pintor en aquel momento eran artesanos, eran considerados de segunda en relación a lo que eran las artes. El principal arte era la poesía, que era de tipo mental. Todo lo que implicaba trabajo corporal era considerado de segunda en ese momento. Así que acá lo tenemos en el taller de Verrocchio, y muy rápidamente, eso sí, comienza a colaborar y participa en pinturas. Cuando decimos que es una pintura de taller, es de Verrocchio, pero del taller, como leen ahí, taller del Verrocchio, porque esto está hecho entre el maestro y sus discípulos. Lo que sabemos hoy día es que el pez lo pintó Leonardo, y esto tiene que ver con muchísimos estudios que no da para poderlo desarrollar, pero sepan ustedes entonces que el pez lo pinta Leonardo, y el perro, en donde vemos todo ese trabajo que va a ser característico de Leonardo, que es el bucles, como tiene el perro, van a ser característicos. Y ahora vemos que acá, en esta, se considera de Verrocchio y Leonardo, porque acá Leonardo sí tiene un papel importante, y este ángel acá que vemos, el ángel que está a la izquierda, y ese pelo es característico de Leonardo. No se sabe si la otra imagen aparentemente es hecha por él, pero de esta se está seguro. Y vean ustedes que está como en un contraposto, está como girada la figura, que lo que la hace mucho más compleja en la estructura para su pintura. Esto es muy interesante porque a los 21 años hace un paisaje. La estructura de paisaje no estaba incorporada como tal en la mentalidad de la iconografía renacentista. El paisaje tenía que estar como fondo de un tema, de una narración. Acá no hay ninguna narración, acá no está pasando nada. Acá solamente es la impresión estética de ver estas anfractuosidades y lomas y llanos que interaccionan. Bueno, este es un dibujo clave porque se podría decir que es uno de los primeros dibujos de Leonardo, y resulta ser uno de los primeros dibujos de paisaje. Este es ya el primer cuadro que tiene ciertas características. Acá se plantea que todavía no tiene un gran manejo de la perspectiva, porque esta mano y el libro no están bien armados desde el punto de vista de la perspectiva. Bien, Leonardo es uno de los primeros en manejar el óleo. La témpera era con la que se trabajaba habitualmente en ese momento del Renacimiento. Solamente en los flamencos la utilización del óleo. ¿Por qué es tan importante la utilización del óleo? Porque en el óleo, en el aceite, el pigmento está flotando, llamémosle así, y se refleja con una particularidad, que la piel por primera vez puede ser representada tal como podemos observarla, que es complejísimo lo que significa la traslucidez extraña de la piel. Y eso lo puede lograr el óleo y no la témpera, como ven ustedes en estas representaciones. Este óleo es clave
tiene 22 años cuando hace a Ginebra de Benci. Acá, como pueden observar, no se ve la pincelada, ¿eh? Está esfumado y sin nitidez en los contornos. Esto es algo que se puede lograr con el óleo y es de muy difícil logro y nunca llega a tener. ¿Ven ese paisaje detrás? Ese paisaje detrás es por la técnica del esfumato. No hay líneas ni bordes, es todo, dice, él quiere, esto es de Leonardo, dice, sin líneas o bordes, en forma de humo. De ahí viene el término esfumato, que quiere decir humo. Digamos que se tiene, es como, ¿qué nitidez tiene el humo en el aire? Eso es la propuesta de Leonardo, llegar a lograr eso. Y vean ustedes, acá reconstruido, tampoco era de usanza en aquel momento el representar 3/4 de perfil. Vean el dibujo que avala la reconstrucción de las manos. Acá tienen, para la piel del rostro aplicaba, esto se sabe porque se vieron al estudio con rayos X y con microscopía, vieron las huellas las huellas digitales que producían este efecto que solamente se consigue, como ven la diferencia entre la piel y el pincel se observa bien en el pelo, y acá, para que no se notara, terminaba difuminando el óleo con los dedos. Pasamos entonces a otro estudio. Acá va a ser una característica de Leonardo, esto de la adoración de los magos de 1481. Miren qué belleza lo que es este estudio para la Virgen María observando a su hijo. Acá lo tenemos con el hijo en el regazo. Este va a ser un cuadro muy importante. Y él dice, un buen pintor debe prestar atención al movimiento adecuado y a las actitudes mentales de los personajes. También debe realizar no solo los movimientos del cuerpo, sino las actitudes y movimientos de la mente. Miren, lo que hay que poder lograr es entonces que se vea la mente del sujeto en la expresión del rostro. Divide el cuadro en 3 partes. Tenemos un triángulo, que es la paz, la beatificación de María junto con el niño, en una especie de silencio debajo del triángulo, y empieza la agitación de aquellos que están viendo esto que se denomina epifanía, la aparición de una estructura divina en un medio humano. Se da a conocer lo divino a través de Cristo. Esto entonces produce en los seres humanos toda una serie de efectos, y en el fondo no está bien determinado qué es lo que tiene tanta, digamos, qué es lo que ha querido manifestar Leonardo. Y quizás sea entonces una propuesta de quedar atrás el paganismo. Vamos a ver entonces ahora las figuras estas con toda esta situación de conmoción que tienen. Él está queriendo entonces acá, como dijo, pintar las actitudes mentales de los personajes. Vemos que son completamente distintos los rostros y las expresiones. Desde sorpresa, temor, indiferencia, extrañeza. Así era el cuadro antes de la restauración. Ven que es bastante poco lo que podemos admirar. Bueno, acá está entonces sacados los barnices, cómo era estructuralmente el cuadro. ¿Y qué pasó? Otra vez esta característica de Leonardo no lo pudo terminar. Al final terminó haciendo la adoración de los magos para este grupo de monjes. Filippino Lippi, el hijo de Filippo Lippi, y Leonardo se llevó el cuadro consigo para seguirlo estudiando. El otro cuadro inconcluso de la misma época, y que no sé si no forma parte de que Leonardo se va a ir de Florencia también porque estaba un poco acosado por los propios comitentes, los que le han pedido los cuadros. Acá es muy interesante lo de San Jerónimo porque el modelado
fue añadido 20 años después, dicen, de dibujar la figura original, y aquel incorpora los hallazgos anatómicos que hizo Leonardo durante sus disecciones en 1510. O sea, este cuadro se lo llevó con él y lo siguió pintando, lo siguió arreglando en función de los descubrimientos que iba haciendo. Así era como tenía dibujado el San Jerónimo el músculo, el esternocleidomastoideo. Él creía que eran dos músculos diferentes, este es uno y este era otro. Pero con sus estudios anatómicos de 1510 se dio cuenta que era el mismo que se abría en dos haces. Acá lo tenemos y acá lo tenemos también. ¿Eh? ¿Y por qué también estaba trabajando tanto la parte anatómica? Porque Alberti, que es digamos, el intelectual que proponía cómo debía pintarse y al que Leonardo le tenía especial afecto, dice, el artista tiene que construir la imagen del cuerpo humano desde dentro hacia afuera, ideando primero el esqueleto, después la piel y luego la ropa. De esta forma debería estructurarse la pintura, partiendo entonces de los huesos y llegando a la piel o a la vestimenta. Bueno, acá vemos que le hizo un arreglo. Esto lo sabemos por rayos X. Le hizo un arreglo, antes estaba totalmente dividido en dos, como se ve acá, el músculo. Acá lo arregló, o sea, sabemos que lo arregló por cerca de 1510, o sea, 10 años después, estamos en 1510, 15 años después hizo arreglos en este estudio de San Jerónimo. Quizá por, como decíamos, por todas estas cosas y porque quiso también poder progresar, yo diría, pues estaba un poco trabada su desarrollo en Florencia y ya estaba acosado también por esto de no entregar en tiempo y forma los pedidos. Aquí entonces se va a Milán y le ofrece al duque de Milán todo lo que sería la capacidad de él como ingeniero civil y constructor de máquinas de guerra. Estas son bastante extrañas para usar, nunca se han fabricado. Y también le dice, puedo realizar esculturas en mármol, bronce o arcilla, y por lo que se refiere a la pintura, puedo hacer cualquier cosa tan bien como otro, sea quien sea. Bueno, se ofrece también como pintor. Y podría ejecutar un caballo de bronce para gloria inmortal y honor eterno del príncipe vuestro padre. Esto le interesa mucho, este proyecto, a Ludovico. No solo planteó eso, sino que también organizó espectáculos para Ludovico el Moro. Los espectáculos eran fabulosos. Otro punto que es interesantísimo es, vean, todos estos dibujos y diagramas, como quieran llamarlos, eran ilustrando el libro de Vitruvio, de poder encontrar un módulo para poder hacer las cosas de modo que llegara a poder conseguir esa armonía que la da una proporción perfecta. Acá se da un cruce, por eso nos impacta tanto, yo creo, esta imagen de lo humano, porque tiene, como decía, es la fusión de la poesía y la ciencia en esto que ha logrado Leonardo. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa con la pintura? Es cierto, dice él, esto es del Tratado de la Pintura, es cierto que los rasgos de los rostros muestran en parte la naturaleza de los hombres, sus vicios y temperamentos. Harás lo suficiente para demostrar lo que la figura tiene en el alma. Bueno, no es nada, no es poco lo que lo que quiso lograr, y de hecho creo que él lo ha logrado. Vean ustedes estos retratos, la Dama del Armiño y la Bella Ferronieri. Qué impresionante es esta capacidad de poder lograr esa expresión. El otro cuadro que fue pedido y que fue producto de conflicto, ahora vamos a ver por qué. Ambrogio de Predis y Leonardo de Predis eran dos hermanos que les aconsejaron, cuando estaba
en Milán Leonardo, pedirle un cuadro para que quedara algo de Leonardo en Milán, en una de las iglesias importantes de Milán. Cristo se encuentra con su primo, que es San Juan Bautista. Le reza, pide algo así como la santificación por parte de Cristo, y ahí lo vemos a Cristo niño dándole una bendición con los dos dedos hacia arriba. La mano de María hace como un movimiento, tocaría a Cristo. Pero interviene ahí un ángel que es el que señala a San Juan Bautista, pero esa mano está como interfiriendo con la de María. Bueno, vamos a ver que esto va a tener cierta importancia. ¿De qué modo se representaban las vírgenes en ese momento? Acá tenemos a Sandro Botticelli, taller, o sea, esto pertenece al taller, no es solamente de Botticelli, y por otro lado también a la Madonna del Prato de Rafael. Son cuadros posteriores al de Leonardo. Bueno, estos se consideran cuadros devocionales, o sea, que producen una cierta vivencia religiosa. De hecho, ustedes ven que tienen todos la aureola de santificación sobre su cabeza, más notoria en formas más primitivas y más, digamos, más sutiles en Rafael, por ejemplo, pero también está agarrando el símbolo de San Juan Bautista. Ambos están tomando el símbolo, cosa que le da una categoría, digamos, más importante desde el punto de vista de la iconografía religiosa. Bueno, vemos ese paisaje, las diferencias son muy de contornos netos, tienen luz universal. ¿Por qué? Porque es una luz que es, digamos, inunda todo el cuadro, donde no solo es una representación religiosa, sino es incitante a la oración, que es lo que se estaba buscando en ese momento. Bien, de esto pasamos, si ahora vemos la Virgen de las Rocas, vemos que acá lo que, así como en el otro había esa placidez del color y la luz, acá hay penumbra, hay contrastes de luz y sombra, hay una atmósfera poética extraña, no es un cuadro devocional para un altar. Acá vemos la parte técnica entonces y la diferencia que había entre esos bordes todos netos de los dos cuadros que vimos anteriormente, y acá cómo se difuminan los bordes. Con este esfumato vemos el sello que va a quedar para siempre de Leonardo. El cuadro de Leonardo es rechazado y Leonardo y Ambrogio de Predis hacen un trabajo similar al que había hecho Leonardo para poder entregar y ser aceptado por esta cofradía. Ponen los símbolos sagrados y por último vemos también las diferencias entre ambos cuadros. Bien, tenemos que entonces pasar a otra de las grandes obras de Leonardo en Milán, que es La Última Cena. En La Última Cena, lo más importante es cómo él trabaja sobre las expresiones de todos los concurrentes y también modifica la iconografía hasta el momento que lo ponía a Judas de un lado de la mesa, sacándolo de los discípulos. Acá, en esta Última Cena, Judas va a pertenecer al grupo. Ahí los vemos, son prácticamente dos grupos a los costados de Jesús, con diversas expresiones que son esas las que le van a dar al cuadro un aspecto muy particular. Tuvimos la suerte de que pudieron estos monjes cuidar el fresco, porque tuvo serios riesgos durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí vemos algunas de las imágenes, pero quedó bastante bien. Así que lo vemos a Cristo en el centro,
con sus discípulos, con cada uno con sus características psicológicas. Extrañeza, todas las expresiones humanas frente a un planteo de alguien es un traidor entre ustedes. Milán es invadida por Luis XII y la ciudad queda en manos francesas y Leonardo vuelve a Florencia con algo muy particular, un ofrecimiento que le hace Maquiavelo, que estaba como secretario de la Segunda Cancillería, de efectuar él y Miguel Ángel. Los dos pretendían ser los mejores de su tiempo, así que se iban a enfrentar en esta propuesta de que cada uno hiciera una batalla. Así que Miguel Ángel hizo la batalla de Cassina y Leonardo hizo la batalla de Anghiari, donde vencían a Milán en esta batalla de Anghiari. Acá usó un producto encáustico, es decir, que agregó cera a los pigmentos y terminó produciéndose un problema grave en términos de irse despegando la pintura de la pared. Pero ninguno de los dos terminó el trabajo. Ninguno de los dos llegó a enfrentarse totalmente como pretendían los florentinos. Y sí se han estudiado muchísimo los dos bocetos, en realidad, que quedaron inconclusos. Uno del mito de la Gioconda comienza, en realidad, con el robo de la Gioconda y miren qué interesante que se pone de 1503 a 1519 que se hizo el cuadro, porque nunca lo entregó, siempre lo mantuvo con él y los últimos toques de pintura fueron prácticamente antes de su muerte. Con esta Gioconda pasó algo muy especial, que por un lado el robo, que se llamó el robo del siglo. Por otro lado, nuestra infancia probablemente, en la mía particularmente, me hizo conocer su formato debido al dulce de batata, que en sus comienzos estaba en envase de lata, después pasó a envase de cartón. Pero bueno, ha formado parte de nuestra historia, porque hasta una rockera la tiene, es decir, ha cruzado todas las edades y los acontecimientos mundiales. Incluso los pintores han querido hacer de ella un ícono en distintas formas. Marcel Duchamp como falta de respeto al arte, en 1918, incluso con una guasada, pronunciando las letras en francés. Después Andy Warhol con sus serigrafías, Ivansky, que la hizo en una forma agresiva, con una linda carita, y Botero haciéndola a su estilo, pero fue un boom desde el punto de vista mediático. Vean la cola para ver la Gioconda, dice, en 1963. Y esto es en la actualidad. ¿Qué es lo que sucede con este cuadro? Bueno, es algo muy especial, entonces, todo lo que gira alrededor de la Gioconda. Algo muy especial. Veremos, por ejemplo, que el Louvre tiene estos tres cuadros y toda la gente la está mirando a la Gioconda. Estos tres cuadros forman la obra más importante de Leonardo y los que están a los costados tienen muy poca gente. He vivido la experiencia de ir a buscarlo especialmente, están en el primer piso, estos dos cuadros de los extremos, la Virgen de las Rocas y Santana, la Virgen y el Niño, y no tienen casi gente. O sea, la Gioconda tiene algo especial y que un imán que quita o ensombrece a los demás cuadros. Se ha descubierto a través de una técnica de escaneo y de análisis de los pigmentos que ha sido colocado, por ejemplo, el grosor de la pintura
es de 2 micrones en la zona cálida, blanquecina, y de 30 micrones en la zona oscura. Y esto es por las veladuras que se colocan. El fondo del cuadro está hecho en blanco, de modo que tiene ya una resonancia de luz que viene desde el interior del cuadro, y las veladuras van haciendo que salga ese blanco en mayor cantidad, como poniendo una tela muy fina por delante, o quede oscuro por la cantidad de veladuras que se van colocando. Miren incluso el tul que tiene en la cabeza, qué finura tiene para poder hacer un tul contrastando con el paisaje. Bueno, es este encanto especial que tiene. Y ahora pasamos a la última parte de su vida. Acá vemos un dibujo de Santa Ana, la Virgen, María, Jesús y Juan el Bautista. Quizá fue otro pedido para Florencia que no fue entregado, pero que este boceto servirá para otro proyecto, que esta vez es pedido por el rey de Francia, y que tendrá una modificación. El Bautista será reemplazado por el Cordero, con una connotación religiosa como Cordero de Dios, con la particularidad de que María tiende a apartar al niño del Cordero. Esta situación fue considerada, si no herética, por lo menos discutida, en el sentido de que Leonardo está dando una connotación demasiado humana a este cuadro, y que esta visión como que no aceptar a María, esta unión de Cristo con el Cordero, es una resistencia a aceptar el destino de sacrificio que debía correr su hijo, que sería sacrificado como Cordero de Dios. Este planteo de Leonardo por momentos confrontaba con los principios canónicos. Esto, por otro lado, después del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, ya va a haber una estrictez sobre la iconografía cristiana que se va a permitir, no así en las iglesias protestantes, pero la Iglesia Católica va a permitir, pero va a controlar de qué estilo van a ser las propuestas de pinturas religiosas. Así que Leonardo sigue con su Gioconda, llevándola ahora junto con Santa Ana para su localización. Estos cuadros lo van a acompañar a su nueva y última morada en Amboise, por invitación del rey Francisco de Francia. Aquí, en esta morada, entonces, morirá, según Ingres, acompañado y llorado por Francisco. Y también nos despide Leonardo con una afirmación sobre la muerte que vamos a tratar de tener en cuenta. Y también le agradecemos todo esto que nos ha dejado. Bueno, gracias a Leonardo y a ustedes. Bueno. Bueno, acá estoy, quiero pedirles disculpas, doctor Franco, pero a veces doy tantas clases que se me desconfiguró y no la podía configurar para pasar el video. Pero bueno, pero está todo perfecto, se ha podido dar en tiempo y en forma, y hemos podido disfrutar. Yo creo ser vocero de todos los que están, todos los nombres que estoy viendo que nos están acompañando hoy, de la magnífica exposición. Viste, es como que decís, che, qué macana que se termina, no puedes seguir. Bueno, este es el estilo de Jorge Franco, y que vamos a tener, yo diría, la suerte de tenerlo nuevamente en esta segunda parte de nuestro ciclo cultural. Yo realmente abordar un personaje, digo, tan frondoso como Leonardo, con lo
la poesía que le has dado realmente, bueno, me ha sorprendido gratamente en el sentido de cosas que uno por ahí no ha prestado el detalle que nos has hecho ver hoy, Jorge, ¿no? Bueno, me alegro. Claro. Es decir, no hay campo que no haya tocado No. este grande, ¿no? Es el fiel representante del Renacimiento, lo que nosotros llamamos el humanista, ¿no? Es decir, nada, arquitectura, ingeniería, diseño de lo que fuese, pero aparte, tan grande, porque hablamos de la parte médica como el gran anatomista, el fisiólogo, ¿no? El tener una, yo digo, una actitud socrática a una pregunta, tratar de encontrarle la mejor respuesta. Y eso fue su vida. Desde muy chico fue esa, digo, su vida. Campo filosófico, antropológico, la botánica, no hubo nada. Bueno, y por otro lado, en esto que hablas de Socrático, que realmente tan así es que se ponía qué cosas tenía que él averiguar. Entonces tenía, por ejemplo, preguntar a fulano de tal sobre la salida del sol, cómo es en tal lugar. Preguntar a fulano de tal cómo se mueven los holandeses sobre el hielo, qué tipo de cosas usan. Es imposible ver todas las preguntas que se hacía. Más aún, hay una, ¿qué tipo de lengua tiene el pájaro carpintero? Que resultó ser extrañísima la lengua del pájaro carpintero y él estudió. Esa no la sabía. Porque se enrieda por adentro, tiene que ser es muy larga y tiene lugares muy extraños donde se coloca la lengua. Bueno, es decir, es insólito incluso para el grupo pictórico. Es como, qué lástima que se dedicó a tantas otras cosas, porque nos hubiera dejado muchas más pinturas, son muy pocas las que hay. Por eso él es, entre comillas, es fácil desde el punto de vista pictórico. Claro. Es uno de los pocos que tiene tan pocas y buenas obras, entonces uno puede dedicarse a cada una de ellas, porque son muy pocas, pero cada una ha dado una genialidad. Incluso hasta incompleto, que unos dicen la perfección de la incompletud tuvo. No, aparte, quizás uno no comprende lo difícil de la técnica que a veces utilizaba, no era solo la mezcla de los colores. Uno dice, hizo veladuras. Velar se puede hacer con acuarela, pero velar con óleo es lo más difícil que existe. Porque es una pintura pesada por el aceite de lino que lleva, la guarraza y todo eso. Velar se velaba con acuarelas, y él fue un genio que logró velar con óleo. Bueno, usted sabe que hay una anécdota, que es la de que le estaban preguntando a él sobre algo de la Divina Comedia, y como vimos no era muy culto en términos de lectura, y justo estaba acercándose Miguel Ángel, y dice, ¿por qué no le preguntan a él sobre la Divina Comedia? Que realmente Miguel Ángel era muy versado, venía de un grupo social elevado, conectado con la nobleza, con muy buena formación, pero tenían una pica. Bueno, Leonardo, desde el punto de vista de la personalidad, era una persona muy integral, le gustaba todo, no vivía con una culpa su homosexualidad, y no la ocultaba tampoco, cosa que hubo serios problemas, tuvo Miguel Ángel en relación a este tema, que se intentó ocultar, inclusive. Después los biógrafos han planteado un montón de cosas en relación a Miguel Ángel que son falsas. En cambio, de él se supo siempre su inclinación, su formato. Cuando decía... sobre todo Jacob Bujar, que fue uno de los especialistas mayores del Renacimiento, decía,
del siglo XV fue el siglo de los bastardos, de la época de oro. ¿Por qué? Petrarca bastardo, gran parte de Filippo Lippi, el hijo también, dos papas, el propio como es César Borgia, con el que tuvo una experiencia interesante, porque estuvo prácticamente casi un año con él acompañándolo en las batallas, y era de una cosa tan sanguinaria, el modo con que hacía, digamos, invadir las ciudades de un modo terrible, matando a los chicos, no tenía ningún tipo de trabas. Bueno, llegó un momento en que Leonardo no aguantó más también y se volvió a Florencia, pero era muy gracioso porque él era vegetariano, pero inventaba las máquinas de guerra. Además fue un gran desarrolló muchos útiles de cocina. Bueno, claro, sí, y también tiene un montón de recetas que son hechas recetas, ¿no? Fue chef también. Él decía, no podemos ser, es decir, los vegetarianos actuales lo pueden poner a él como el más extraordinario, porque decía, nosotros no podemos ser una tumba de animales. Los humanos tenemos que respetar a los animales, no podemos comérnoslo. Él tenía también una especie, ahí sí era panteísta, yo diría. Él veía a Dios en la naturaleza. Claro. Era lo representante de lo divino, era lo natural. O sea, cuando se habla de la divina proporción, es porque era tratar de descubrir de qué manera Dios había instrumentado el armado armónico del universo. Entonces, tenía una connotación muy fuerte. Él era en realidad antirreligioso, ¿no? Pero con un concepto, yo diría, panteísta. Y vivía obsesionado, aunque él descubre que el diluvio no existió como tal, o por lo menos no explica determinadas cosas, que sí Cuvier mismo las aceptaba, porque la verdad que este planteo de Leonardo recién se aceptó hace 200 años, con Lille, cuando empiezan los estudios geológicos que dan pie a Darwin a que pueda pensar en un origen muy antiguo del hombre, si no eran 4.000 años antes de Cristo, los que consideraban el comienzo del universo, que no daba Jorge, nada. Sí, perdón. Está bárbaro, pero veo mucha gente, no sé si quieren hacerle preguntas a Jorge, quieren participar, bueno, agregando algo, explicitando lo que han vivido, con muchísimo gusto. Mavi, vos estate atenta. Acá estoy viendo al doctor Jaritos, es un honor que nos acompañes, realmente bienvenido. Bueno, muchas gracias, el honor es mío realmente, y gracias por esta excelente conferencia cultural, y muchas gracias a vos y a toda la cátedra, porque me recuerda cuando nos formamos que el ser médico venía de la mano de la cultura general. Y esto es maravilloso. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Mira, esto lo llevamos, hemos cumplido 21 años con esto, con todos los jueves, ¿no? Y Jorge Franco nos ha acompañado por lo menos los últimos 10 años, siempre con intervenciones de la calidad y de la profundidad que ustedes han visto. Porque una cosa es hablo y otra preparar ese material magnífico, las horas de trabajo para brindarnos y disfrutar de esa manera, ¿no? Sí. ¿Alguno de los alumnos quiere hacer alguna pregunta, algún aporte o manifestar lo que han sentido?
Hay un montón de muchas gracias, interesante la clase, qué bueno, uno no entendía que cada pintura podía decir estas cosas, está lleno de esos mensajitos, porque Bueno, el cuadro por está ello, colgado, pero atrás hay un montón de historia que quiso dejar como legado ese artista, y que alguien la interprete es maravilloso, porque uno aprende más de todo eso. Así que bueno, creo que muchas gracias. Ahora se nos va a cortar también la comunicación. Muchas gracias. en un ratito se nos va, pero bueno, los esperamos sí. la próxima vamos a tener las metáforas en medicina, ¿no? De relación médico-paciente, ¿no? Y Mira. aquello que nosotros creemos que damos por sabido en la comunicación al enfermo y no es tal, ¿no? No solamente al enfermo, sino a la familia, que tenemos tantas fallas, lo digo, y creemos que lo tenemos superado eso, ¿no? Así que bueno, la licenciada Isabel del Valle, que viene del campo de las humanidades, que vos la conocés, Jorge, también, vamos a estar entonces conversando el jueves, como siempre, a las 11 de la mañana. Y Mavi, por favor, he visto el cartel, he visto lo que has puesto allí, que fue tu culpa, que esto acá no hay culpa, no hay nada, ¿no? Por favor, No, desde salió ya. perfecto, ¿eh? Salió Si bárbaro, salió bárbaro. No, ¿eh? no tenía que haberme pasado esto, fue bueno, listo. responsabilidad, Ya está. responsabilidad. Ya está. Pero bueno. Puede pasar. Les adelanto, se le saltaron las pinturas, una cosita de estas. Ha estado perfecto. Les adelanto que más adelante va a volver el historiador Felipe Piña y le hemos pedido un tema, justamente, bueno, porque estamos atravesando agosto, pero va a ser más adelante agosto, pero es el mes sanmartiniano de San Martín Lector. Para que tengamos una idea, San Martín, cuando cruza los Andes, lleva 13 baúles, 11 son de libros, 11 baúles. Nada más que para el paso de la cordillera lleva 450 libros. Y en las noches, en el vivac, comentaban y leían para la tropa, ¿no? Desde las vidas paralelas hasta, obviamente, que utiliza mucho a Leonardo porque él es un gran estratega, San Martín, ¿no? Es brillante en álgebra, les lee tanto en inglés como en francés a la tropa, porque el libro lo en el idioma original. Entonces le hemos pedido a Felipe, ayer justamente estuve con él, y le pedí que tengamos presente ello, San Martín Lector. Bien, muy bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, acá estoy viendo a mis queridos alumnos, ¿no? Ahí veo a Delfina Sarotto, estoy viendo a Adela Alevato, mira los nombres, son todo clínica, ¿no es cierto? Todo clínica. Hola, Seidel, Angie Johnston, María Belén, María Eugenia, Matías, bueno, lleno. Y todos te están agradeciendo, Jorge. Bueno, les agradezco también a ustedes compartir esto, porque realmente es realmente un rasgo quizá masoquista hacer los videos estos, lleva tiempo, pero yo los disfruto al hacerlo, entonces, y los disfruto al compartirlos. Pero se nota, porque eso es lo que transmite, es la pasión, la llama encendida, que es tan importante. Bueno, Así que sigo adelante, entonces. Por supuesto. Gracias, Milagro, gracias, Victoria, gracias, Josefina Chervio, gracias a todos. Vos sabés que hasta esta altura del año, que empezamos en marzo, no conozco personalmente a mis alumnos. Claro, ay, qué terrible esto también. ¿No?
Es bravísimo, es bravísimo. Sí, sí, sí. ¿No? Yo por edad me tienen Bueno, encadenado. más en una también. materia como la nuestra, ¿no? Primero Sí. semiología, después medicina interna, No, que eso. es estar al lado del Biología. enfermo. Sí. Así que bueno, tratamos de humanizar este medio. Exacto, hay que aprovecharlo. Totalmente. Mavi, por favor, una sonrisa. Gracias, no te sientas culpable de nada. Al contrario. Ay. Lo habíamos Gracias, practicado con el doctor Franco y después yo lo practiqué No, en casa bueno, con los sí, juniors. Ya está. No hay ningún problema. Gracias a todos. No, en serio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Y bienvenido, doctor Hasta Jarito. luego. Gracias. Recuerden que ahora, mañana No. va a estar posteada la charla en el canal YouTube y en el Facebook, Cuarta Cátedra UBA. Ahí pueden ver todos los ciclos culturales nuevamente. Un beso a todos. Hasta el próximo Muchas ciclo. gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias, Jorge. Hasta luego. Chao.